Hola a todos y aquí continuamos con el tema de la ansiedad, ¿no? En esta oportunidad yo voy a comentar a dar respuesta a otras preguntas que comúnmente se hacen las personas. Por ejemplo, las personas se preguntan, ¿es normal sentir ansiedad? Y para dar respuesta a esta pregunta, básicamente es necesario aclarar que existen dos tipos de ansiedad. Una ansiedad que es completamente normal, que es adaptativa y que es la que nos prepara a nosotros para afrontar de manera eficaz diferentes situaciones potencialmente peligrosas para nosotros, ¿no? Ese tipo de ansiedad es una ansiedad adaptativa. También tenemos la ansiedad creativa o positiva, que es la tensión que puede experimentar una persona, pero que es la que le impulsa a desarrollarse, a aprender nuevas cosas y poder, digámoslo así, expandirse o expandir sus horizontes, y es la que le permite transformarse y por supuesto, crecer, ¿no? A nivel personal. ¿Qué pasa o qué es lo que sucede con una persona que llega a convertir la ansiedad no en una ansiedad adaptativa, sino en patológica? Y es que una persona que empieza a acostumbrarse a este tipo de emociones derivadas del temor, que es producto de la ansiedad, y que lo mantiene a lo largo del tiempo con una intensidad más o menos suficiente, alta, es una persona que a la final va a desarrollar ansiedad patológica. Entonces, cuando decimos que la ansiedad es negativa o patológica, es aquella ansiedad que produce un malestar, tanto físico como psicológico, donde se mezclan de manera continua aquellas ideas y pensamientos negativos, puede llevar a la persona a un estado de parálisis o a estar constantemente envuelto en aquellos sentimientos de temor y de amenaza. Ahí es cuando estamos hablando de una ansiedad patológica, de una ansiedad negativa, y es cuando la ansiedad adaptativa ya deja de ser adaptativa y se convierte en un trastorno, como lo es la ansiedad, ¿no? Y luego que comentamos sobre esto, otra de las preguntas que de hecho se hacen las personas es, ¿qué es un ataque de ansiedad? Bueno, un ataque de ansiedad puede ser intercambiable por, digámoslo así, sinónimos, como lo es la crisis de ansiedad, la crisis de pánico o la crisis de angustia. ¿Y qué pasa con una persona cuando experimenta un ataque de ansiedad? Un ataque de ansiedad no es nada más y nada menos que una avalancha súbita de miedo o malestar intensos, ¿ok? Que alcanzan este nivel de intensidad en pocos minutos y que aparecen una serie de síntomas físicos muy variables que básicamente se caracterizan por llevar a la persona a experimentar como si estuviera padeciendo un ataque al corazón, ¿ok? Estas emociones o este ataque de ansiedad como tal pueden surgir bien sea desde un estado de calma o desde un estado de ansiedad previo que se va intensificando. Estos ataques de ansiedad tienen una duración promedio entre 10 a 45 minutos y básicamente al final de la crisis la persona puede volver al estado previo, que pudo haber sido un estado normal, de calma, o bien sea el estado previo de ansiedad, que era un estado previo, digámoslo así, de ansiedad leve o moderada, ¿no? ¿Y cuáles son estos síntomas físicos que puede experimentar una persona ante un ataque de ansiedad? Una persona puede experimentar la sensación de palpitaciones fuertes, intensas, una sensación de ahogo o dificultad para respirar, una opresión a nivel del pecho, temblor, dolor de cabeza, llanto incontrolable, ganas de vomitar, molestias gastrointestinales, sensación de mucho calor o inclusive escalofríos, hormigueo en las manos o en la cara. Pueden tener una sensación de irrealidad. Irrealidad es como verse a sí mismo como una tercera persona, es decir, como una despersonalización. Eso también es típico de un ataque de ansiedad. Aparece en esta persona el miedo a volverse loco o perder el control,
y el miedo, por supuesto, a morir de forma inminente. Esto es lo clásico en un ataque de ansiedad. Y otra de las preguntas, por supuesto, que se hacen las personas es ¿por qué tengo ansiedad o cuáles son las causas de la ansiedad? Pues este tipo de trastorno psicológico representa en realidad una patología compleja en donde pueden converger muchísimos factores, ¿no? Que pueden ser los responsables de la ansiedad o que pueden estar agravando un estado de ansiedad previo, pero básicamente podemos decir que son los siguientes. La ansiedad se puede presentar por factores biológicos, como por ejemplo la predisposición genética. Ya se ha demostrado que familiares de primer grado de una persona con ansiedad tienen la probabilidad, o sea, familiares de primer grado de una persona predispuesta a desarrollar ansiedad, tienen esta probabilidad entre 5 a 3 veces más riesgo de desarrollar el trastorno en comparación con la población en general. Entonces ya se ha determinado que sí, la ansiedad tiene una predisposición genética, ¿ok? Tenemos otros factores que son los factores psicosociales. Entre los factores psicosociales son aquellas personas que tengan muchos conflictos a nivel interpersonal, problemas académicos, laborales, amenazas de pérdidas, pueden ser necesidades sociales, económicas, o bien sea cambios en el estilo de vida y que representen situaciones que no han sabido ser gestionadas de manera efectiva por parte de la persona que la ha padecido. Otros factores, como por ejemplo los factores traumáticos, que debido a la intensidad del trauma han llevado a la persona a experimentar ansiedad, como por ejemplo los accidentes graves, los desastres, los asaltos, las violaciones, los secuestros, las torturas. ¿Ok? Están también los factores psicodinámicos. Y entre los factores psicodinámicos nosotros decimos que son básicamente conflictos por amenaza o pérdida, por ejemplo, de una relación afectiva relacionado con el antecedente de la separación, por ejemplo, la separación de sus padres en la infancia, o conflictos en los que la respuesta de un individuo a un peligro amenazante no se ha hecho esa respuesta o esa descarga emocional de manera efectiva, quedando impregnada esas emociones en el cuerpo, bien sea porque las personas las gestionó como represión o como negación. Eso también influye a la larga en que aparezca la ansiedad. Tenemos otros factores que son conocidos como factores cognitivos o conductuales. En estos factores influyen de manera directa el manejar de manera continua los pensamientos negativos que preceden a conductas desadaptadas y trastornos emocionales. Por ejemplo, una persona que tenga una serie de pensamientos negativos derivados, por ejemplo, del miedo a morir, del miedo al ataque al corazón, porque estas son características también de una persona con ansiedad. Este sistema de pensamientos negativos, a la larga, pueden contribuir precisamente a esto, a la aparición del trastorno de ansiedad. Tenemos en aquellos casos también en los que existen mecanismos de condicionamiento y generalización. El condicionamiento se debe a experiencias previas, por ejemplo. Se pueden aprender a imitar respuestas o conductas ansiosas de una madre con la hija, ¿verdad? Una madre que experimenta el miedo a subirse al ascensor a raíz de haberse quedado encerrada en una experiencia anterior dentro de un ascensor. Esto va a llevar a la niña por imitación a también no evitar el estar dentro de un ascensor, porque el estar dentro de una situación como esta le genera ansiedad. Entonces, estos son factores cognitivos y son factores conductuales. En todo trastorno de ansiedad nunca se deben excluir los problemas orgánicos o de causa médica. Cuando hablamos de problemas orgánicos o de causa médica, nos referimos a las enfermedades que pueden estar generando en la persona ansiedad. ¿Y cuáles son estas enfermedades? Tenemos, por ejemplo, las enfermedades endocrinológicas como lo es el hipertiroidismo, la hipoglicemia, la insuficiencia adrenal, el feocromocitoma, la menopausia también está incluido acá.
enfermedades cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, insuficiencia coronaria, las arritmias, ¿ok? Las valvulopatías, como lo es el prolapso mitral, problemas a nivel respiratorio, como lo es el asma, el EPOC, la neumonía y alteraciones metabólicas. Se incluyen en estas las enfermedades como la diabetes mellitus, la hipoxia, la hipoglicemia, la hipercalemia, la hiponatremia, que son alteraciones electrolíticas, ¿no? También tenemos enfermedades neurológicas, como lo es la neoplasia, el cáncer. También el cáncer está incluida como una enfermedad de causa médica que puede generar ansiedad. Tenemos lo que es la epilepsia, las migrañas, intoxicaciones, por ejemplo, intoxicación por plomo, hematológicas por anemia o déficit de vitamina B12. Inclusive infección urinaria en los ancianos puede generar ansiedad, síndrome de fatiga crónica, el cáncer que anteriormente mencionaba, ¿no? No debemos excluir tampoco los trastornos de ansiedad que son secundarios a intoxicaciones por sustancias, ¿ok? Entre estas sustancias, por ejemplo, tenemos los medicamentos. Hay medicamentos que pueden generar ansiedad, como son los antidepresivos, selectivos o inhibidores de la recaptación de serotonina, los anticonvulsivantes, la carbamazepina, también lo que son las cefalosporinas, los estrógenos, la insulina, ciertos analgésicos no esteroideos, como lo es la indometacina. Tenemos también otros tipos de medicamentos, como lo es la levodopa, los antagonistas de los canales de calcio, la dopamina. ¿Ok? Es importante también mencionar que las drogas también pueden generar trastorno de ansiedad. Por ejemplo, la nicotina, por una intoxicación o por una abstinencia por nicotina. ¿Ok? Y tenemos, por supuesto, también lo que son los opioides, los sedantes, también pueden generar ansiedad. Aquí es importantísimo recalcar también que se ha determinado en numerosos estudios una relación directa que existe entre los hábitos de alimentación y la ansiedad. Aquella persona que tenga ya de los factores previamente comentados anteriormente y que sumado a eso presenten unos hábitos alimentarios inadecuados, por ejemplo, aquellos alimentos muy salados o excesos de azúcares, chocolate, el café, todo lo que son bebidas con cafeína, inclusive algunos tipos de té, eh, y alimentos como lo son los embutidos, alimentos muy procesados, las galletas, el alcohol o alimentos con muchas grasas saturadas. Estos alimentos se ha determinado una relación directísima entre lo que es una crisis de ansiedad o desarrollar ansiedad y tener estos hábitos alimentarios inadecuados, ¿ok? Ya se ha demostrado que nuestro intestino representa, de hecho, el segundo cerebro, presenta neuronas y donde existe una conexión inmediata entre estas neuronas y nuestro sistema nervioso y por lo tanto la alteración a nivel nerviosa, a nivel neurológica, como lo es la ansiedad, como lo es la depresión, inclusive el trastorno del espectro autista, otro tipo de trastorno como lo es la esquizofrenia, la epilepsia, la neurosis. Todos esos son trastornos que se han asociado precisamente con malos hábitos de alimentación. Entonces es importantísimo tomar todo esto como factores responsables de la ansiedad o factores que agravan mucho más un estado de ansiedad previo, ¿no? Ya en el siguiente video nosotros vamos a poder conversar un poco más de la ansiedad. En estos casos vamos a hablar de las características que tienen las personas predispuestas a desarrollar ansiedad o cuáles son los rasgos típicos de una persona ansiosa. Eso lo vamos a conversar más adelante. ¿Y cuáles son los tipos o trastornos de ansiedad? También es otra de las preguntas que se hacen las personas. ¿Qué tipos de trastornos de ansiedad existen? ¿Cuáles serán las definiciones de cada uno? ¿Cuáles son las consecuencias de la ansiedad? Preguntas como ¿me voy a curar de la ansiedad o cuál sería el tratamiento en todo caso? Todo esto lo vamos a ver entonces en el siguiente video.
Bueno, yo me despido deseándote un buen vivir en bienestar y armonía emocional.